¿Saben acaso ustedes, los creyentes religiosos, qué cosa son las entidades biológicas extraterrestres? ¿O saben acaso ustedes, los fanáticos religiosos, qué cosa son las entidades celestiales a las cuales llaman dioses o divinidades? Por supuesto que no lo saben, porque les han enseñado a creer a través de una fe ciega en cosas que no se puede comprobar su autenticidad. O sea, creer sin ver, creer sin comprobar o investigar si lo que les están diciendo es cierto o simplemente se trata de engaños, mentiras y manipulaciones. El Antiguo Testamento, de principio a fin, tan solo narra la historia de las entidades biológicas extraterrestres que vinieron desde los cielos en platillos voladores para saquear y destruir la tierra en busca de minerales preciosos como el oro y posteriormente para alterar la genética humana. Los dioses de la antigüedad no son otra cosa que entidades biológicas extraterrestres, y de esto no existe la menor duda. No solo se encuentran registros académicos que lo verifican, sino que también se encuentran las evidencias en cada una de las culturas y etnias antiguas alrededor del mundo. Dichas entidades extraterrestres, llamadas en la antigüedad Elohim o simplemente Anunnakis, son la raza de gigantes que por siempre han dominado y controlado la humanidad, como se les ha venido en gana y aún lo siguen haciendo. Las religiones, no importando cuál sea la creencia, y la política, no importando cuál sea la ideología, fueron creadas con la muy perversa intención de someter y esclavizar a los seres humanos. ¿Han investigado ustedes por si acaso, y dejando a un lado la fe ciega religiosa, en realidad cuál es la verdadera naturaleza de Jehová de los ejércitos? ¿O han investigado por su propia cuenta y usando su propia inteligencia quién fue en realidad Ciro el Grande o el emperador romano Constantino? Se los voy a relatar, ya que a usted, los fanáticos religiosos, se les tiene prohibido indagar o investigar sobre estas cosas tan relevantes. Ciro el Grande, considerado el libertador de los judíos, el gran rey de Persia, quien decretó la construcción del segundo templo en Jerusalén, fue un adorador de los gigantes Elohim, conocidos como los Anunnaki, a quien el Dios de los cielos, conocido como Jehová de los ejércitos, lo ungió como su Mesías y le prometió todos los reinos de este mundo si tan solo le sirve a él. Igual historia se escuchó cuando Satanás tienta a Jesús de Nazaret ofreciéndole todos los reinos de este mundo si tan solo le sirve a él. El primero, o sea, el gran rey Ciro de Persia, aceptó la oferta, mientras que Jesús de Nazaret la rechazó. Es evidente que en los dos episodios, quien hace estas ofertas de ofrecer el mundo tan tentadoras es el mismo personaje extraterrestre celestial conocido como Jehová de los ejércitos, quien es el príncipe, el verdadero dueño de este mundo. Siglos más tarde aparece el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el emperador romano Constantino, adorador igual que Ciro el Grande de los gigantes Anunnaki de la antigüedad, un guerrero igual que Ciro, el primero relacionado a la construcción del segundo templo de Jerusalén y el segundo fundador del judeocristianismo y donador de los terrenos en donde hoy en día se encuentra la Basílica San Pedro en el Vaticano. Jehová de los ejércitos no es todopoderoso y mucho menos es un Dios universal. Se trata de una entidad biológica extraterrestre, la raza alienígena que ha controlado y sometido a sus caprichos a la humanidad y en todos los tiempos. Jehová de los ejércitos no es aquel Dios bueno y celestial como nos lo han hecho creer,
En realidad se trata de una entidad biológica extraterrestre muy maligna, perversa y muy mala. Si se atreven a leer con profundidad lo narrado en el Antiguo Testamento, podrán descubrir la verdadera naturaleza de este personaje tan enigmático, tan perverso, tan maligno y tan siniestro. ¿Han investigado acaso por su propia cuenta y dejando a un lado la fe ciega, que es la base de los engaños religiosos, qué fue lo que realmente sucedió en los episodios del Jardín del Edén? ¿Han investigado acaso cuál es la verdadera naturaleza de la serpiente del Jardín del Edén? ¿O saben acaso ustedes qué entidades fueron las culpables de la caída del hombre? Pues definitivamente el mal no entró al hombre a través de una muy injuriada y calumniada serpiente terrestre, la parte maligna en los primeros hombres primitivos, la cual se ha venido pasando de generación en generación hasta los tiempos actuales, la sembraron entidades biológicas extraterrestres, raza mental con un par de puestos, a la cual pertenecen los llamados dioses de la antigüedad, y esto quedará plenamente demostrado presentando cientos de pruebas y de evidencias. La corte celestial de ángeles, que no son otra cosa que entidades biológicas extraterrestres, se los demostraré. ¿Saben acaso ustedes qué cosas son los patriarcados, las jerarquías y las pirámides? No es otra cosa que el control de una élite que se encuentra en la cúspide y dirigida y controlada tan solo por hombres. Esta cúspide se encuentra en los cielos y su base se encuentra en la tierra. Los de arriba esclavizan y someten a los que se encuentran abajo. El engaño religioso tan solo es para tontos, y estos tontos también se encuentran dentro de muchas de aquellas personas que se les conoce como personas muy leídas e intelectuales, pues ellos también creen en las muchas tonterías y falsedades que se imparten mediante doctrinas en las distintas iglesias o centros de culto y adoración dirigidas a estas entidades del espacio que descendió a la tierra en los tiempos más antiguos para alterar la genética humana con el fin de hacernos sus esclavos. Esta farsa religiosa se ha mantenido por siempre mediante algunos personajes que se hacen llamar los elegidos, bien sea estos papas, cardenales, obispos, sacerdotes, pastores, apóstoles, discípulos o simplemente profetas. La verdad es que estos supuestos elegidos o iluminados tan solo buscan las riquezas materiales que les llegan en grandes cantidades a través de sus muy ingenuos, idiotas o faltos de sabiduría, inteligencia y conocimiento, conocidos como los creyentes. Mediante la creación de falsas divinidades es que controlan a los pueblos, es que controlan a naciones, es que controlan a la humanidad. Verdaderos santos o profetas no se encuentran dentro del judaísmo o dentro del judeocristianismo, como tampoco se encuentran dentro de los templos de las más creencias. Allí lo que se encuentran son hombres muy hábiles, codiciosos y muy astutos, que saben la forma de comercializar la espiritualidad, la cual les ofrece grandes dividendos económicos. Existen miles de doctrinas distintas sobre el planeta Tierra. Existen miles de creencias totalmente opuestas. Entre todas estas diferencias doctrinales y entre los cientos de miles de líderes religiosos del mundo se reparten la gran torta de las riquezas materiales. Los tontos y muy ingenuos creyentes les pagan mes a mes a estos vividores y sinvergüenzas para que les mientan, los manipulen y los controlen. Hay diferencias muy marcadas entre los distintos dioses, igual que existen diferencias entre Dios y Satanás, Cristo y el Anticristo y las distintas doctrinas. A estas diferencias se les conoce como los opuestos. Este es el gran secreto de la caída del hombre o la entrada del mal en el hombre, la dualidad mental, basar un par de opuestos como lo son la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo. El sistema de conciencia mental es un 100% creación extraterrestre. De esta dualidad, Jehová de los ejércitos
crea las guerras continuas entre los judíos y los musulmanes, los descendientes de Isaac y de Ismael, hijos de un mismo padre, considerado el padre del judaísmo y del judeocristianismo. Las distintas doctrinas existentes sobre la tierra. Es desde aquí que nacen las guerras y las separaciones, las injusticias y las crueldades, la codicia y la avaricia, los pobres y los ricos. El Espíritu de Verdad, Rubén López.